Marcos 10, capítulo 42. Y vamos a ver la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 10, 42. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta tarde te damos la honra, la gloria, el honor, y te damos gracias, Dios, por habernos traído a este lugar a adorarte, a bendecir tu nombre y a escuchar tu poderosa palabra. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este episodio que tú y yo acabamos de leer fue un llamado de atención que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Por qué? Antes, si retrocedemos en la historia, Jesús estaba enseñando en Judea. Y después de haber enseñado ahí, se levantó y le dijo a sus discípulos: vámonos para Jerusalén, acompáñenme, vamos para Jerusalén, porque allá voy a ser arrestado, voy a ser entregado, me condenarán a muerte y me entregarán. Les dijo en el camino hacia Jerusalén que lo iban a entregar y que lo iban a matar. Y los discípulos, lo primero que se les ocurrió a Juan y a Jacobo fue decirle al Señor: Señor, entonces, cuando estés en tu reino, colócanos a uno a la izquierda y al otro a la derecha. Eso fue lo primero que se les ocurrió cuando el Señor les dijo: me van a matar. Y dice el versículo 41 de ese texto de Marcos 10, dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero se comenzaron a enojar, ¿por qué? Ay, no sean así con el Señor, con el Maestro, no le digan eso, no. Ellos se comenzaron a enojar porque ellos también querían tener una posición en el reino. Eso fue lo que pasó. Todos queremos que nos vean. Todos queremos, la mayoría de nosotros queremos protagonismo. No me saludó, no me miró, no me tuvo en cuenta. Pero hablándolo de forma sana, todos queremos dejar una huella en esta vida, ¿verdad? Que de alguna manera se acuerden de nosotros, por alguna razón. Que nos preguntamos, bueno, ¿qué dirán de mí cuando yo muera? ¿Qué irán a decir de mí después de que yo ya no esté? Todos queremos dejar huella y nadie quiere pasar desapercibido. Todos queremos de alguna manera que nuestra existencia tenga algún sentido aquí en la tierra y que tenga alguna clase de protagonismo aquí en la tierra. Que podamos mirar atrás y que digamos, bueno, mi vida valió la pena. Hice algo. Todos queremos eso y todos tenemos eso en el corazón, pero el mundo nos ha convencido que eso se logra, que eso sí se logra, pero pasando por encima de los demás. ¿Sí? Escalando por encima de los demás, pisoteando a los demás, alcanzando reconocimiento permanente, llegamos a tener éxito. Eso es lo que nos enseñan. Cuando más alto estemos, más importantes vamos a ser. Eso nos enseña el mundo. Pero Jesús nos presenta una verdad que rompe por completo esto.
para Jesús, una vida grande no es una vida que acumula reconocimiento, no es una vida que acumula aplausos ni privilegios, sino es una vida que ama, es una vida que sirve. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Jesús les dice al Señor, les dice a sus discípulos que será entregado por tercera vez, condenado y crucificado, y él está hablando de su sufrimiento, de su entrega, y Santiago y Juan están pensando en su sitio de honor cuando esté en su reino. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Estamos buscando la oportunidad para sobresalir. Entonces escuchamos alguna conversación o vemos que alguien está por caer, buscamos la oportunidad de ocupar ese lugar que está ocupando el otro. El corazón de Cristo estaba en la cruz, y el corazón de los discípulos, ¿dónde estaba? En el trono, sentados ahí a la diestra y a la siniestra del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, no, es que no es así, no será así entre ustedes. La verdadera grandeza no es ascender. Todos buscamos ascensos, todos buscamos que nos reconozcan, sobresalir, pasar por encima a los demás y que me miren, que me reconozcan, estoy aquí. Pero no, con el Señor no es así. ¿Y sabes cuál es la belleza del Evangelio? Que Cristo no enseña algo que no haya hecho. Él lo dice porque Él lo aplicó también. Él vino a servirnos. Él vino a entregarse. Él se entregó. Entonces, lo que Él quiere en esta tarde es que vayamos a tomar una decisión. ¿Qué decisión? No es preguntarnos qué pueden hacer los demás por mí. ¿Qué pueden hacer los demás por mí? ¿Qué puede hacer fulanito por mí? Sino preguntarnos qué quiere el Señor de mí. Eso es lo que el Señor quiere, que nos preguntemos, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Porque la vida más plena es ser de bendición para los demás. Que los demás digan, tú eres de bendición para mí. Así que Jesús está buscando hombres y mujeres que no aspiren a ser importantes, sino útiles en las manos de Jesús. Útiles en las manos de Jesús. Vamos al versículo 42. Pero Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí Jesús comienza con un contraste. Aquí Jesús le está diciendo, en el mundo es así. En el mundo los importantes gobiernan a los demás. En el mundo la gente importante son los que tienen el control sobre los demás. En el mundo los importantes son los que pueden dominar a las demás personas, pueden controlar. Pero aquí les dice que en el reino no es así. ¿Sabes cuál era el verdadero problema de los discípulos? Su corazón. Otra vez, ¿dónde estaba su corazón? En el trono. Ellos ya se veían sentados allá en el trono. Y ocurre lo mismo hoy. Vivimos en una sociedad obsesionada por el éxito. Vivimos en una sociedad obsesionada por los logros. Vivimos en una sociedad obsesionada buscando oportunidades de imagen y de reconocimiento. Estamos en una sociedad así. Que me reconozcan, que sepan quién soy yo. Y es que usted no sabe quién soy yo, empiezan a decir por ahí. No, con el Señor no es así. Olvídese que con el Señor no es así. Con el Señor hay que servir. Y esa mentalidad entra en la iglesia. Esa mentalidad entra en la iglesia.
Cuando empezamos a ejercer ya ministerios dentro de la iglesia, ciertos servicios, y el pastor dice, bueno, hoy vas a empezar, tienen que empezar ayudando con el aseo de la iglesia. No, no, pastor, no, yo soy músico profesional. Yo soy músico profesional y eso a mí en la iglesia donde yo venía, a mí no me enseñaron a barrer. A mí me enseñaron a subirme al púlpito, a tocar mi instrumento. Si acaso yo medio le hacía aseo a mi guitarra. No, así no funciona dentro de la iglesia. Y el Señor les dice, ¿sabes cómo funciona el mundo? Ya ustedes saben cómo funciona el mundo, ahora les voy a decir cómo funciona el reino. Y el reino de Dios es con valores completamente distintos al mundo. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad de este mundo. Estamos muy enfocados en este mundo. El mundo nos vende logros, el mundo nos vende éxito, el mundo nos vende likes, el mundo nos vende imagen, el mundo nos vende éxito, el mundo nos vende que te tienen que ver o si no desapareces. Eso nos vende el mundo. Que tú tienes que ser alguien en la vida. Es que tiene que ser alguien en la vida. Mis hijos tienen que ser alguien en la vida. Les quiero decir algo, que nosotros somos alguien. Somos alguien creados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Seremos importantes o no seremos importantes? Somos importantes para el Rey de Reyes, para el Creador del universo. Si los demás no me reconocen, a mí no me importa. El Señor se sonríe cuando le servimos. Así que antes de cambiar nuestra manera de servir, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ya somos alguien. No es que vamos a ser alguien, ya somos alguien. Tan importantes somos para el reino de los cielos que vamos directo al infierno, directico al infierno, y el Señor Jesucristo dijo, no, yo lo rescato, déjenme, yo lo rescato. ¿Somos importantes o no? ¿Somos alguien o no somos alguien? Pero seguimos buscando ser alguien en este mundo va a desaparecer. Este mundo va a ser consumido por fuego. Este mundo va a ser reducido a cenizas. ¿Y por qué buscamos posiciones en este mundo y ser alguien en este mundo? Y no buscamos ser alguien en el reino. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ya no como el mundo. Romanos 12:2 lo dice. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces debemos de estar esperando y preguntarnos, ¿qué puedo yo recibir para ser grande? Sino, ¿cómo puedo yo glorificar a Cristo con mi persona? ¿Cómo pueden ver al Señor con mi persona? Un abrazo, una oración, una sonrisa. Es que no se necesita mucho realmente. Un estoy contigo, un cuenta conmigo. No ser indiferentes al pecado, al dolor ajeno. No juzgar. Eso de estar señalando todo el tiempo. No. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza consiste en servir. Él está diciendo, si tú quieres ser importante, si tú quieres ser grande, ¿qué tienes que hacer? Aquí está. Servir. Si alguien quiere hacerse grande, será vuestro servidor. El que quiera ser grande tiene que servir. El mundo dice, asciende para que te sirvan, ¿verdad? Asciende para que te sirvan. Pero Jesús dice, desciende para servir.
Aquí el Señor está utilizando, les voy a contar, dos términos, dos palabras griegas. La primera palabra griega está en la última palabra del versículo 43. Busca el versículo 43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono. Servidor significa diácono en griego, diácono. Las diaconisas, vea, las servidoras. Diácono describe quien atiende las necesidades de otros. Pero en el versículo siguiente, Jesús va más allá. Utiliza la palabra dulos. El que vosotros quiera ser el primero será el dulos de todos. ¿Sabes qué es dulos? Esclavo. Uy, qué palabra. ¿Yo esclavo de otros? Olvídese, pastor. No, es que yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor. Y en ese tiempo, la palabra esclavo era fuerte. Donde esclavo era lo último en la escala social, Jesús lo presenta como modelo de un verdadero discípulo de Cristo, porque Cristo se hizo esclavo de nosotros. Fue nuestro esclavo. Nosotros lo vendimos y lo entregamos. Nosotros lo azotamos y lo crucificamos nosotros. Y ahora venimos a ser tan arrogantes, tan altivos, tan soberbios de decir, no, a mí, yo olvídese servir a otros, no. Siendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a ser nuestro esclavo, nuestro siervo. Así que la verdadera grandeza no se demuestra por el lugar que ocupamos. La verdadera grandeza se demuestra cómo servimos y a quién somos de bendición. ¿A quién eres tú de bendición? ¿A quién soy yo de bendición? Ahí se demuestra la grandeza. ¿A quién le estoy sirviendo? Filipenses 2, del 3 en adelante dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ese es el problema nuestro, que nosotros siempre buscamos lo nuestro. Lo primero lo mío, segundo lo mío y tercero lo mío. Pero en el reino no es así. Hay que siempre buscar el bienestar de los demás. 5. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. ¿Por qué tengo que yo hacer eso? Pues haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la primera parte dice que debemos mirar a los demás como superiores a mí mismo. No mirando lo mío propio, sino también lo de los demás. Y es como si, y aquí Pablo responde como si alguien preguntara, ¿y por qué? Y en el versículo 5 responde, ¿por qué? Porque Jesús lo hizo. Siendo el creador del universo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo quien es, Él se despojó de su deidad, de su trono, y bajó a ser menos que nosotros. Por esa razón. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no es baja autoestima. No es baja autoestima. Es una alta estima por Cristo y por el bienestar de los demás. Te lo repito. Es una alta estima por Cristo y por los demás. Y por último, versículo 45. Vamos al versículo 45.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. ¿Cuál es la mayor motivación nuestra para servir? Que Cristo lo hizo con su propia vida. Esa es. El Hijo del Hombre, el Rey anunciado, con toda su autoridad vino al mundo. No vino para exigir ser servido, él vino para servir. Él es el Rey. Es el Rey. Y al Rey se le sirve. Él vino para servirnos. Él tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestra libertad, se entregó voluntariamente para reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso que nos constriñe? Nosotros leemos la Biblia y el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos responsabiliza, el amor de Cristo nos arrincona. Que si Él murió por nosotros y por todos los que murió, entonces nosotros debemos servir para vivir, para servir a aquel que murió por nosotros. Nada de altivez, nada de orgullo, nada de arrogancia. Amor los unos por los otros, porque somos una iglesia que expresa y comparte el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Familias restauradas, muchas familias restauradas, muchos más discípulos de Cristo, más necesitados atendidos y un testimonio poderoso ante la sociedad. En esa iglesia son servidores, en esa iglesia son amorosos, siempre andan con una sonrisa, abrazando, acompañando. No son arrogantes, no son vanidosos. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Estamos dispuestos a poner nuestras manos a disposición de Jesús? ¿Al servicio del Señor? Claro que sí, o si no, cuando estemos en su presencia, Él va a decir: nunca te conocí. Pero Señor, en tu nombre hice, en tu nombre yo fui a la iglesia, Señor. Yo oré por los enfermos. Y ellos se sanaron, pero no, nunca te conocí, hacedor de maldad, apártate de mí. Porque no hicimos las cosas con amor y siempre pensando en nuestro propio protagonismo. Entonces, renunciemos a la mentalidad del mundo. Renuncia a estar pensando como el mundo piensa. Abraza el reino de los cielos. Mira a Cristo y decide servir. Amén. Entonces, ¿el mundo qué nos dice? Que el mundo nos enseña que hay que escalar posiciones. ¿Verdad? Y Jesús nos dice que la verdadera grandeza es en descender. Así funciona el reino. Sirviendo a los demás. El mundo nos enseña a competir y Jesús nos enseña a servir. El cielo honra a los que tienen el carácter de Cristo. El cielo honra a los que tienen el carácter de Cristo. El cielo honra a los que tienen el carácter de Cristo. A los demás, nada. Si quieres aplausos, ve al mundo. Pero en el mundo no vas a tener al cielo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
tocó leprosos, se sentó con prostitutas y cobradores de impuestos, alimentó a una multitud cuando tenían hambre, consoló a esas viudas y a esas mujeres que habían perdido a sus hijos, las abrazó. A una mujer que habían llevado arrastrada porque la pillaron en el acto mismo del adulterio, él se agachó a la misma altura de ella. Él no le habló desde su posición, sino que también él se agachó y a la altura de ella la miró a los ojos. ¿Dónde están los que te condenan, mujer? Sirvió lavando los pies llenos de tierra de sus discípulos. Él se puso una toalla y un cubo lleno de agua. Él. ¿Sabes? En ese tiempo, el que llegaba a una casa, el siervo de esa casa tenía que lavarle los pies a la visita para que pudiera entrar. Y Jesús hizo lo que hace un esclavo. Así que Jesús no está pidiendo nada que no haya hecho. Y al final, ¿qué hizo? Entregó su vida. Al final entregó su vida. Así que Cristo no vino a buscar líderes para la iglesia. Él no vino a buscar liderazgo en la iglesia. Estamos equivocados con eso de que queremos ser líderes de la iglesia. Él vino a salvar pecadores. A eso fue que vino, a salvar pecadores. Y esos pecadores se vuelven servidores por gratitud. Los servidores sirven no por obligación, sirven por gratitud. Por gratitud. Yo voy a la iglesia porque le voy a servir al que me salvó. ¿Sí? Entonces el servicio cristiano no es una obligación, es adoración. Eso es el servicio cristiano. Cuando estamos sirviendo, estamos adorando y el Señor se está sonriendo de ver cómo lo adoramos en nuestro servicio. Esas diaconisas, esa niña ya hermosa, ya preciosa, sentada en audiovisuales, mi esposa que ni hablar, y los otros ministerios que van a nacer aquí en la iglesia, lo hacemos por adoración. Yo no sé más que nadie, eso métetelo en la cabeza, yo no sé más que nadie, el otro sabe cosas que yo no sé. No lleguemos con esa arrogancia de que yo sé más que fulanito o sutanito. Siempre, siempre el que tengo al lado sabe algo que yo desconozco. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos pareciendo al siervo con S mayúscula? Porque podemos estar bien organizados. Esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia bien organizada, con buenos programas, con excelente doctrina, pero tiene que ser una iglesia parecida más a Jesús. Y cuando hablo de iglesia, ¿a quién estoy hablando? De mí. Más parecida a Jesús. Así que quiero invitarte ya para terminar que debes tomar una decisión. Hoy. No pienses en la persona que está a tu lado. No pienses, ay, sí, es que deberían aquí, en esta iglesia deberían servir más. No. ¿Dónde quiere Jesús que yo empiece a servir? ¿Y sabes qué? Puede ser en tu casa, en tu hogar, donde hace tiempo dejaste de expresar el amor. Puede ser en tu matrimonio, donde has reemplazado el servir con exigir. Quizá con tus hijos, donde en vez de dedicarles tiempo,
y guiarlos espiritualmente y en la palabra de Dios, no tenemos tiempo para ellos. O quizás sea acá en la iglesia, compartiendo el evangelio con alguien. Debemos dejar la comodidad para empezar a servir en el reino de los cielos.